Muy buenos días para todos hermanos que están llegando a la audiencia. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy tenemos un texto al cual no estamos muy acostumbrados, que es el texto de Isaías 51. Está en modo de poema, o mejor, una oración con la forma de poema. Entonces, pues es un texto para la gran mayoría de nosotros, inclusive es difícil de comprender. Lo voy a leer de Reina Valera, que me parece que, que podría ser un texto un poco más parecido al que estuvo escrito alguna vez en hebreo. Bueno, empezamos. Despiértate, despiértate, vístete de poder. Oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió el dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del abismo, el que transformó en caminos las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero, ¿en dónde está el furor del que aflige? Bien, este es el texto que vamos a predicar. Para seguir en este modo o para estar como en la misma onda del texto que acabamos de escuchar, yo les pido que me sigan en una oración que tiene guardadas las proporciones una forma similar. Por favor, síganme mentalmente en la siguiente oración. Señor, aquí estamos cumpliendo esta cita. Escuchar tu palabra a la calma nuestro corazón concita. Nuestro espíritu en murmullo esta oración recita. Dios santo, aviva mi amor por ti en esta cita. Déjate entender esta mañana, Señor. Tu mensaje admirar. Abre mi inteligencia. Doblega mi mundana altivez para que tu palabra me corrija y me transforme. Padre Santo, aquí estamos cumpliendo esta cita. La agenda de la esperanza, Isaías 51, 9 al 13. Más o menos hacia el final del exilio, entre los años 553 y 539 a.C., aproximadamente, pudo el profeta Isaías II, quizás haber recogido las palabras que vamos a ver a continuación, las que vamos a revisar en la predicación a continuación. Entonces, es difícil entender estas palabras sin registrar en qué lugar fueron recogidas por el profeta Isaías II o Deutero Isaías y cuál era el ambiente de ese momento histórico. Saber que fueron recitadas y compiladas durante los últimos años del exilio en Babilonia por una comunidad de judíos creyentes, ansiosa por volver a su tierra, ayuda a la interpretación de la oración que vamos a predicar. El poema del capítulo 51, del cual hace parte esta porción, fue dirigida a los creyentes judíos de Babilonia. Ustedes, los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme, dice el primer verso
del capítulo 51. Esta oración en forma de poema es apreciada por Dios y por ello es registrada por el profeta para que pasara a la posteridad y fuera recitada y contada una y otra vez a los judíos que regresaron repatriados a Jerusalén y a sus familias que le sobrevivieron, porque es la respuesta restaurativa de Dios a los judíos de la cautividad. Los que se arrepintieron de sus pecados y dejaron la idolatría y abrazaron la causa de Jehová. De aquellos que, no obstante haberse acomodado a la gran metrópoli y superado el despojo de la deportación, volvieron a Dios arrepentidos, estudiaron su palabra en las sinagogas de Babilonia y perseveraron en adoración al único Dios y Señor, y se reconocieron como su pueblo, el remanente de Israel que volvió a Jerusalén. Isaías recoge estas voces de los orantes que clamaban a Dios. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú acaso el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Aquí Rahab se refiere a Egipto y al dragón quizás se refiera al faraón. Bueno, vemos aquí dos sentimientos mezclados en este clamor por el regreso a Jerusalén. Se pueden apreciar perfectamente los sentimientos. El primero es de impaciencia e inseguridad. Despiértate, despiértate, vístete de poder, Señor. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. El pueblo judío oraba de esa manera porque lo revelado por los profetas no se concretaba, no se hacía visible. Los sentimientos son de impaciencia e inseguridad en un Dios que les había anunciado su liberación a través de sus profetas, pero nada que se concretaba. El siguiente sentimiento es de desafío y apremio. ¿No fuiste tú el que secó el mar? Esas aguas del gran abismo, ¿no fuiste tú acaso el que transformó en caminos las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? En una oración, es una oración que desafía el poder de Dios, que lo insta, que lo apremia, que lo azuza a que realice los milagros de liberación del pasado de los hebreos esclavizados en Egipto. Estos judíos desean ser los redimidos del Señor, los salvados, los salvos, en una vocación al pasado, a sus orígenes de salvación, realizadas por Dios, de los cuales sus profetas y eruditos le recordaban y le recitaban en sus reuniones de oración y enseñanza en Babilonia, en el cual fincaban toda su esperanza. ¿Qué comparaciones puede haber dentro de lo que sucedía con los deportados a Babilonia hace más o menos 2600 años y nuestra patria hoy? El apremio, la inseguridad en Dios inspiran oraciones como las que acabamos de analizar. Creo que no hay en nuestra iglesia deportados, ni la población colombiana como pueblo ha sido deportada a otra nación en la historia. Pero quizás sí hay en nuestra comunidad alguno o algunos que han tenido la ingrata experiencia del desplazamiento forzado, por la violencia, por la miseria o por cualquier otra cosa. Es decir, una vivencia muy parecida a la deportación y el exilio
forzados en Babilonia, por los judíos en Babilonia. Lo que deseo significar es que muchas familias de los campos de la patria sí que saben de esta realidad, porque son desplazados violentamente, reubicados en condiciones de miseria en nuestras ciudades. Están asustadas, maltratadas y despojadas, resultado de un exilio a la fuerza. Vale esta reflexión para nuestros hermanos venezolanos. Imaginemos por un instante cómo serán sus oraciones de reclamo a Dios. ¿Qué tono tendrán su clamor? ¿Por qué nos castigas así? ¿Cuál es nuestro pecado? Libéranos, rescátanos. Permite que podamos volver a nuestras parcelas, a labrar nuestra tierrita y a cuidar nuestros animales. Tú que aseguras en tu palabra que somos tus hijos, rescátanos. Líbranos de la guerrilla, líbranos de los paramilitares, líbranos del ejército. Tú que nos prometiste al Espíritu Santo de Dios, danos consuelo, danos valor, capacítanos para soportar esta dura prueba con gozo y contentamiento. ¿Cuándo volveremos a nuestra tierrita? ¿No es verdad que es débil la empatía con el tono de sus oraciones de reclamo de nuestra gente? Sin haber vivido esta experiencia, su desesperación y su desesperanza. Entonces, volvemos al pasado. Dios le responde a ese clamor y les dice lo siguiente: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir? Pero, ¿en dónde está el furor del que aflige? Tres buenas noticias de Dios acá. La primera noticia de Dios. Lo mismo que en el pasado, volverán los redimidos de Dios, pero esta vez volverán alegres y sin dolor. Retoma el profeta una vez más la visión de Isaías en 35:10, la alegría de los redimidos. En 35:10 dice el profeta: y volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. La segunda noticia que Dios les da es esta: yo soy su consolador, yo soy su animador. Les devolvió entonces la fe y les devolvió el aliento. Vamos, recuperen el aliento, no desfallezcan. La tercera noticia es la siguiente: quítense el miedo. Volverán sin miedo y sin temor. A mí me inquieta que Dios acuda al mandato: no tengas miedo, o a su variante: no temas, más o menos 365 veces en su santa palabra. El miedo es el sentimiento más poderoso de opresión. Quizá fue el sentimiento más poderoso de la cautividad. El miedo te impide pensar, el miedo te congela, el miedo
te encarcela, pero a veces el miedo también te salva la vida. Las tiranías y en general las sociedades actuales han perfeccionado esta técnica de sometimiento y cautividad, la del miedo. Vivimos en la Babilonia globalizada del miedo. Dios les dice en este poema: no le teman al hombre que es un simple mortal, que es puro heno. Por boca de Isaías, ya Dios les había dicho lo mismo antes. En Isaías 41:10 les había dicho: no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerza y siempre te ayuda. Siempre te sostendrá con mi justiciera mano derecha. 500 años más adelante, Jesús, Dios hecho hombre, les dijo a sus discípulos algo parecido, desde luego en un contexto diferente y por supuesto con otras palabras. En Lucas 12:4-9 les dijo a sus discípulos: les digo, amigos míos, que no les tengan miedo a los que matan el cuerpo, es decir, a los hombres. Y después de eso, no pueden hacer nada más. Déjenme poner en claro a quién deben temer. Témanle a Dios, quien después de matar el cuerpo, tiene el poder de mandarlo al infierno. ¿Fácil no tener miedo? Por supuesto que no. Requerimos grabar en el ADN de nuestra fe este mandato: no tengas miedo, que yo estoy contigo y siempre te ayudaré, siempre te sostendré. Yo soy tu Dios. He aquí el resumen entonces de la promesa del Señor a los que van a ser rescatados o repatriados. Primero, volverán solo los redimidos por el Señor, no todos, los escogidos, los rescatados. Pero además, volverán cantando y con gozo, volverán alegres. Y ciertamente, volverán sin dolor. El dolor y el gemido huirán. Volverán consolados y animados por mí, por Dios. Yo soy tu consolador. Yo soy tu animador. Y finalmente, volverán sin miedo a los hombres. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Son entonces todos estos los puntos de la agenda de la esperanza que Dios les ofrece a los creyentes de la cautividad babilónica después de 70 años de exilio. Cristo significa para nosotros el redentor de la cautividad del pecado, de la fascinación de lo material. Jesús es el que nos señala las prioridades, el camino de regreso y el destino. Recordemos que Babilonia ha sido desde siempre un término que denota confusión, idolatría, sensualidad, pecado, candilejas, oropel. Hoy por hoy, nuestra Babel es más racional y más sofisticada, y por consiguiente, sus divinidades tienen la prioridad de nuestro corazón. Sus promesas atrapan nuestra atención total. Sus sueños capturan nuestra imaginación. Nos parecen más realistas, más prácticas. Para ser sinceros, se nos antojan superiores a Dios. Menciono las divinidades más comunes, no todas, las más comunes,
y las que me parecen a mí más sobresalientes, no solo a nivel de nuestra patria, sino a nivel mundial. La primera que se me ocurre es la seguridad financiera. Ah, tan querida y tan esquiva. ¿Qué más quisiera yo? Otra, la prolongación de nuestra buena salud. Seríamos hipócritas si no la pretendiéramos. Eterna juventud, qué bello tesoro, dice el poeta. Para el hombre común, alcanzarlas es el paraíso en la tierra. Sin embargo, algunas personas que acarician hoy estas divinidades no logran disfrutar del gozo del que nos habla la Biblia. La vida no les satisface del todo. Así las cosas, la verdad es que no serán rescatadas de la cautividad a la Jerusalén anhelada, porque la liberación de la cautividad con alegría y gozo solo proviene de Dios, no del esfuerzo virtuoso del hombre. Solo los que van tras la justicia y buscan al Señor. El Señor les dirá, escúchenme, serán rescatados de Babel. Ya sea que la vida nos permita o no, rozar con nuestros dedos aquellos sueños del hombre corriente. Nuestra prioridad debe ser volver a la casa de la mano de Jesús. Solo los creyentes serán repatriados. Al transformar nuestra vida, a partir de la decisión de servir a Jesús, hemos retomado el camino a la casa de Dios, con alegría, sin miedo y sin dolor. Estamos en proceso continuo de reconstruir el templo santo de adoración, que ahora está en nuestro corazón. Estaremos listos y con el equipaje ligero para la repatriación definitiva a la casa de Dios. Nosotros como iglesia debemos reflexionar sobre la cautividad de nuestro tiempo. La tarea entonces es estar en permanente estado de conciencia de que vivimos en la Babilonia del siglo XXI, pero que no lo sabíamos, y que sus divinidades nos distraen del camino de la repatriación. Pero, ¿cómo hacemos para despertar de este estado de alucinación que la Babilonia globalizada, real y virtual, nos impone? Somos los rescatados de Cristo, no lo olvidemos. El Señor Jesús nos trazó un camino a seguir, el camino de la santidad. Debemos guardar unos votos que debemos cumplir. También tenemos unas acciones que realizar. La compasión y el amor por los demás, que se hacen posibles en el servicio al otro, debe ser la práctica que nos mantendrá despiertos y nos sacará de ese estado alterado, latente, en que nos tiene la Babilonia de hoy, que nos entretiene y nos subyuga. Solo esta práctica, mis amigos, con la fe se hace visible. En la compasión y el amor al otro, nos mantendrá en guardia y al servicio de Dios. Oremos para finalizar. Por favor, mentalmente acompáñeme en esta oración final. Te damos gracias, Señor, porque ya estamos redimidos en Cristo. Mientras intentamos seguir el camino de santidad a tu presencia, responde con grandiosa misericordia los ruegos y las oraciones, el clamor de justicia y paz de nuestros campesinos desplazados y hermanos venezolanos migrantes.
consuelo y esperanza para ellos y sus niños, Señor. Bendito Dios, provéenos un mensaje fuerte en el corazón, con la fe que te agrada, la de Hebreos 11:6. Imploramos tu ánimo y tu guía en el camino correcto hacia la patria celestial. Amén.